y amigos, aquí estamos de nuevo, pidiendo una disculpa porque la semana pasada no estuvimos. Tuvimos problemas técnicos, por eso no pudimos estar, pero aquí estamos otra vez. Y en esta ocasión estudiaremos la lección número 7, y se titula Jesús y los necesitados. Versículo de memoria: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto se encuentra en Lucas 4, 18 y 19. Jesús vino a este mundo, hermanos y amigos, a salvarnos de la condenación eterna. Cuando nuestros primeros padres fueron expulsados del huerto del Edén, el Señor prometió un Salvador. Y Jesús vino a este mundo a darnos la oportunidad de poder entrar de nuevo al reino de los cielos. Pero al mismo tiempo el Señor vino a ayudar a los necesitados, a los que sufren, a los que sufrían. Porque en todas las épocas ha habido gente que sufre, enfermos, gente desesperada, gente abatida, gente en que los malos espíritus han hecho cabida, y entonces Jesús vino a liberar al ser humano de todas las opresiones que sufría. Entonces por eso Jesús, a todo aquel que vino hacia Él, todo aquel que sufría y se acercó al Señor, jamás se fue con las manos vacías. Entonces, por eso es que Jesús en esta lección se destaca como el que ayuda a los necesitados. Pero comienza la lección hablando del cántico de María. María, una mujer, dice el libro de Lucas, que era una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios. Entonces Dios la escogió para ser la madre de su Hijo unigénito Jesús, el Hijo que fue enviado a este mundo para salvar a los hombres. Ella fue escogida, imagínense, entre todas las mujeres que existían en ese tiempo, María fue escogida por Dios. Entonces ella, cuando el ángel llega a visitarla, el ángel Gabriel, ella se sorprende, pero el ángel, y podemos ver ahí en Lucas 1, 46 al 55, libro de Lucas, capítulo 1, 46 al 55, encontramos el cántico de gozo de María, después de que el Señor le anuncia, le dice que ella ha sido escogida por Dios para llevar en su vientre a su santo Hijo, porque Jesús no fue engendrado por hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces ella, contenta, dice en el versículo 46, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella sentía que no era digna de ser parte de la misión de Dios para traer a su Hijo a este mundo. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo,
acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces ella, feliz, ella engrandece a Dios. Por eso esta parte de la lección se llama el Cántico de María. María canta, agradecida con Dios. Pero sucede que había una pariente de ella que también estaba embarazada. Y entonces ella va a la casa de su pariente, y antes de que ella hablara con ella, cuando María habló el nombre de la pariente, dice que el baby que la otra mujer tenía en su vientre saltó. Entonces dice, Elizabeth reconoció que en María había algo maravilloso. Así es que Dios a las dos les concede dos hijos milagrosos. Uno que venía a preparar el camino del Señor, que era Juan el Bautista, y Jesús, que venía a salvar a los pecadores. Pero entre las cosas que María resalta es el amor de Dios por los necesitados. O sea, Jesús venía a salvar al hombre, pero también venía con un propósito de ayudar a los desvalidos. Dice, según María, Dios no solo es poderoso y digno de alabanza, también es misericordioso y se preocupa especialmente por los humildes, los oprimidos y los pobres. Dice que quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Entonces la tarea de Jesús, aparte de salvar al hombre, era venir a ayudar a los oprimidos. Porque a través de todas las generaciones siempre ha habido gente que ha sufrido pobreza, enfermedades, pero Jesús vino a instalar, dice, un reino al revés. ¿Por qué un reino al revés? Porque los humanos, en los reinos terrenales, los que están arriba son los poderosos, pero en el reino de Cristo, los pobres, los humildes, los necesitados son los que son exaltados por el Señor. Por eso María alaba al Señor por eso. Pero de repente dice que Jesús creció y ya cuando Él comienza su misión, llega un sábado al templo. Dice que entró al templo y eso lo encontramos allí mismo en el libro de Lucas, capítulo 4, 16 en adelante. Dice Lucas 4, 16 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó Jesús a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces Jesús le dan el libro y encuentra en el libro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2, cuando estaba profetizado de que Dios enviaría al Mesías, y como decía al principio, venía ungido por el Señor. Entonces, claro, para los fariseos, escuchar que un humilde carpintero, un humilde maestro, les dijera, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes.
porque Jesús era el Mesías, que Isaías había anunciado que vendría con el poder del Espíritu Santo. Entonces esta parte de la misión de Jesús fue la declaración de misión de Jesús. Jesús vino precisamente a esto, no que fuera la misión más importante, pero era la declaración de misión de Jesús. Jesús vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero en este breve sermón Jesús inicia su ministerio. Y podemos ver nosotros de que en su misión estaban, como decía al principio, los pobres, los necesitados, los enfermos. Porque en ese tiempo, y como en todas las generaciones, siempre los pobres han sido oprimidos, los esclavos, los que sufren. Los ricos siempre se han enseñoreado sobre los humildes y sobre los pobres. Por eso Dios envió a su Hijo con esta misión de ayudar a los necesitados. Y Jesús comienza su misión diciendo: yo he venido aquí a ayudar al que está oprimido. Entonces, ya para ese tiempo Juan el Bautista estaba preso. Entonces, los discípulos de Juan le llevaron el informe a Juan el Bautista de las cosas que hacía Jesús. Entonces Jesús envía a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús. Imagínense, Juan el Bautista sabía que él era el Mesías, pero de repente le asaltó la duda y le mandó a preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús no entró en argumentos, sino que de repente dice: vinieron los enfermos y los sanó. Entonces los discípulos de Juan vieron lo que Jesús hacía, y entonces Jesús les dijo: vayan donde Juan y digan lo que han visto y han oído. Los enfermos, los sordos oyen, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Entonces le dijo Jesús: vayan y díganle. Entonces, porque Juan el Bautista sabía de que esta era la misión de Jesús, pero le asaltó la duda, como a todos los seres humanos, estando en una cárcel injustamente. Cuando Jesús envió a los discípulos, la comisión que les dio también concordaba con esta misión. Si bien debían anunciar que el reino de los cielos se había acercado, las instrucciones adicionales de Jesús a sus discípulos fueron: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Porque los demonios nadie los podía, es como ahora, con los sacerdotes católicos, ¿verdad?, practican el exorcismo, creyendo que los demonios van a abandonar a la gente, pero no, el único que tiene el poder contra los demonios es Jesús. Y Jesús, porque los demonios siempre han encontrado cabida en los seres humanos, pero Jesús es el único que tiene el poder sobre los demonios. Así es que los discípulos, aparte de anunciar el evangelio de salvación, también tenían la misión, la orden de Jesús de que sanaran a los enfermos, los leprosos. Pero de repente, hermanos y amigos, nos damos cuenta que una de las acciones más grandes de Jesús es que sanó a mucha gente. Dice que los evangelios están salpicados de historias de los milagros de Jesús, especialmente los de curación, porque enfermos siempre han habido. Como Isaías había profetizado, sanaba a los ciegos y liberaba a los que habían sido cautivos de la enfermedad, a veces después de muchos años de sufrimiento, como por ejemplo aquella mujer que encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículos 24 al 34, una mujer que había sufrido 12 años de flujo de sangre.
12 años, imagínense, todos los días esa pobre mujer tenía ese flujo constante de sangre. Y cuando Jesús venía en la multitud, ella pensó, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Y así fue. Tocó el borde del manto de Jesús y en ese mismo instante la sangre cesó. Y el otro caso también es del paralítico de Betesda, que se encuentra en San Juan 5, 1 al 15. Un hombre, había en Jerusalén, dice el Evangelio de Juan, un estanque que se llamaba Betesda. Dice que este estanque tenía varios portones. Y dice que a él acudían infinidad de enfermos. Y se ponían, dice, a esperar porque había la creencia que de vez en cuando venía un ángel y removía el agua. Y el primero que entraba en el agua, ese era sano. Esa era la creencia. Pero este hombre, paralítico, 38 años, no podía ir al agua. Entonces llega Jesús y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el hombre argumenta con Jesús y le dice, sí quiero, pero no puedo llegar al agua. Levántate, le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, hermano, Jesús, cuando se acercaba a los leprosos eran inmundos. Los leprosos tenían que estar lejos de la gente sana. Y siempre tenían que andar diciendo, inmundo, inmundo, soy inmundo, para que nadie se les acercara. Pero Jesús los tocaba y nunca se contaminó con lepra. Era el único que le hacía frente a los demonios y la gente quedaba liberada. Dice, con todos los milagros de curación de Jesús, con todo, los milagros de curación de Jesús eran una expresión de su compasión. Jesús se compadecía. Cuando iba antes de alimentar a los 5,000 que estaban en el monte, dice que Mateo narra, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús se compadecía, hermanos. Jesús se compadecía. Y mira, hay una cuestión bien importante, que estaba escrito que Jesús no iba a hacer alarde de sus curaciones. Los seres humanos nos gusta gloriarnos cuando hacemos algo bueno, algo maravilloso. Pero Jesús no. Jesús le decía a la gente, mira, no le digas, si alguien te pregunta quién te sanó, no le digas quién. Y eso estaba escrito en el libro de Isaías, de que Jesús no iba a hacer alarde, sino que iba a ser humilde. Por eso dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Nunca usó su divinidad para él mismo, la usó para ayudar a los demás. Él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías. Pero para los fariseos, esas obras de misericordia eran una ofensa positiva. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano. En muchos casos, su egoísmo y opresión habían causado la aflicción que Cristo aliviaba. Entonces, por eso dice que la vida de Jesús reprochaba la vida de los dirigentes judíos, porque ellos eran opresores, ellos eran egoístas, pero Jesús aliviaba el dolor humano. Pero entonces llegamos a una situación interesante. Siempre cuando hablamos de Jesús, y los evangelios hablan de él como el Jesús amable, el Jesús compasivo, el Jesús misericordioso, pero de repente, en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se registra que cuando Jesús llega al templo, encuentra el templo, habían hecho los mercaderes, habían hecho el templo una casa de mercado.
Ahí vendían bueyes, vendían ovejas, vendían palomas, cambiaban el dinero entre ellos, habían hecho un negocio, habían hecho de la casa de Dios un mercado. O sea, en aquel tiempo, antes de la venida de Jesús, existía el sistema de los sacrificios, que cuando el pecador buscaba el perdón, llevaba una víctima, un cordero, una oveja, una paloma. Entonces, confesaba sus pecados sobre la víctima inocente que representaba a Jesús. Luego el sacerdote, luego él mismo, el pecador degollaba a la víctima y el sacerdote derramaba la sangre sobre el altar. Eso simbolizaba de que en el futuro vendría el Cordero de Dios que sería sacrificado para salvar a la humanidad. Pero esta gente había hecho de las cosas santas, de las cosas que tenían que ver con la salvación, habían hecho negocio. Y ya ellos perdieron de vista el significado de la sangre y de la víctima y se pusieron a hacer dinero. Entonces entra Jesús y los echa del templo. Los echa, les da vuelta a las mesas, le da vuelta a las sillas. Y en el Evangelio de Juan dice que Jesús hizo un azote de cuerdas. ¿Y para qué sirve el azote? Para pegar. No registra la Biblia que Jesús les pegó, pero hizo el azote porque Jesús se indignó y les dijo: ustedes han hecho de la casa de mi Padre, que es casa de oración, la han hecho cueva de ladrones. Y mire, es interesante que en los 4 evangelios se registra este incidente, porque ellos habían profanado el templo de Dios. Entonces por eso es que Jesús se indigna, se enoja y los amenaza con un azote de cuerdas. Ahí en San Juan 2:13 al 17 se encuentra ese dato. Entonces dice, por eso es que los 4 evangelios lo mencionan. Entonces dice, no es de extrañar que este incidente esté presente en todos los evangelios. Es una historia llena de drama, acción y pasión. Jesús obviamente estaba preocupado por esta forma de utilizar el templo y por el reemplazo de la adoración verdadera con la venta de animales de sacrificio. Entonces dice que Jesús tomó la misma actitud de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento condenaban el pecado, reprendían a la gente, lo mismo hizo Jesús. Así que dice que los dirigentes religiosos también reconocieron que Jesús era profeta, pero le tenían miedo, porque estaba en contra de sus actividades ilícitas. Y dice que cuando ellos vieron que Jesús era una amenaza para ellos, dice que planificaron matarlo. Imagínense, los líderes religiosos hicieron planes para matar a Jesús. Aunque Jesús estaba escrito en el libro de Isaías de que Jesús sufriría la muerte por nosotros. Pero dice que estos se ensañaron e hicieron planes para matarlo. Así es que vemos nosotros que Jesús, ahora la lección habla de la cruz de Cristo. Dices, es reconfortante saber que Dios es un Dios que ve y escucha el clamor de los pobres y los oprimidos. Es asombroso que sea un Dios que en Jesús haya experimentado y soportado lo peor de la humanidad, la opresión y la injusticia de nuestro mundo. O sea, en Jesús Dios sintió lo que es la opresión y la injusticia de este mundo. Dice, desde las angustiosas oraciones de Jesús en el huerto del Getsemaní. En el huerto del Getsemaní el Señor agonizó. Y en 3 ocasiones le pidió al Padre que si era posible que pasara de él esa copa. Si es posible, pero no sea como yo quiero. Jesús humanamente
humanamente sufrió, porque en el Getsemaní el Señor sintió la agonía de la muerte. Dice, en su arresto, pasando por los juicios, las torturas, Jesús fue torturado, las burlas, la crucifixión y la muerte. Él sufrió una dura prueba de dolor, crueldad, maldad y poder opresor. Y todo esto provocó, todo esto que se le hizo a Jesús, lo provocó su inocencia, la pureza y la bondad de Él, porque Él había venido a cumplir esa misión. Dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que Jesús sufrió la tortura, tremendo. Y en el libro de Isaías, capítulo 53, del 3 al 6, encontramos esa profecía. Encontramos la profecía de Jesús. Estaba escrito que Jesús vendría. El profeta Isaías lo registró. Y dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y me llama la atención esta palabra, molido, porque ¿qué hace un molino? Un molino tritura, y Jesús fue triturado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál es esa llaga? Su sacrificio en la cruz. Con su sacrificio en la cruz, Jesús nos curó de la enfermedad del pecado. Querido amigo, si tú aceptas a Jesús como tu Salvador y aceptas ese sacrificio que hizo en la cruz, tú eres curado de la enfermedad del pecado. Porque eso fue lo que hizo Jesús, nos curó del pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús vino, estaba escrito que iba a sufrir lo que sufrió en la cruz para que nosotros tuviéramos salvación. En Jesús, Dios sabe lo que se siente ser víctima del mal y la injusticia. La ejecución de un hombre inocente es una atrocidad. Mucho más el asesinato de Dios. Dios fue asesinado por los hombres porque Jesús era Dios. Dice, Dios se identificó tanto con nosotros en nuestra condición caída que no podemos dudar de su empatía, compasión y fidelidad. La cruz de Cristo es prueba de que el Señor nos amó tanto. Pero dice que el Señor, en su misericordia, Él quiere salvar a todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación es un regalo de Dios. Todo lo que el ser humano debe hacer es aceptar ese regalo que Dios le da a través de su Hijo. Y claro, cuando el hombre acepta a Jesús como su Salvador, pues su vida tiene que cambiar. Yo, por ejemplo, al aceptar a Jesús, yo dejé de beber, dejé de bailar, dejé de fumar, dejé de hacer muchas cosas. Porque no puedes vivir aceptando a Jesús y con tu vida pasada, no puede ser. Entonces, Dios, al dar a su Hijo,
al regalarle la salvación al hombre, también le da principios que cumplir. Y entonces le entrega sus santos mandamientos. Cuando el hombre acepta a Jesús, recibe la salvación, pero también recibe los mandamientos para que los cumpla. Porque en los mandamientos está reflejado el carácter de Dios. Entonces dice, Dios ha dado evidencias contundentes en su palabra de que castigará a los transgresores de su ley. Los que se crean ilusiones de que Él es demasiado misericordioso para ejecutar su justicia contra los pecadores, solo tienen que mirar a la cruz del Calvario. La gente piensa, y así enseña el diablo. El diablo enseña así, de que Dios es demasiado misericordioso. No te preocupes, mira, vivas como vivas, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios te va a perdonar e irás al cielo siempre. No, Señor. El Señor, en la cruz, Dios nos mostró que realmente lo grave del pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces en la cruz Jesús pagó por nuestra salvación. Entonces nosotros tenemos que, al aceptarlo, también aceptar sus mandamientos y guardarlo, no para salvarnos, porque ya somos salvos. Cuando tú aceptas a Jesús, tú estás aceptando su salvación gratuita. Pero claro, el Señor espera que tú seas un hijo obediente. Entonces dice, de ninguna otra manera podía librarse el hombre de la penalidad del pecado. Y toda alma que rehúse llegar a ser participante de la expiación conseguida a tal precio, debe cargar en su propia persona con la culpabilidad y el castigo de la transgresión. Cada ser humano es responsable de su propia salvación. Dios nos ama, es misericordioso y por eso envió a su Hijo a dar su vida por nosotros en la cruz, porque el pecado es la peor de las enfermedades. El pecado es peor que el cáncer, es peor que el SIDA, porque estas enfermedades te matan el cuerpo, pero el pecado te va a matar para siempre, porque Jesús en la cruz sufrió lo que los que no lo acepten sufrirán en el día final en el lago de fuego y azufre, donde será eliminado el diablo, los pecadores y todos los que no acepten a Jesús. Hoy es el día de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, porque Él pagó por nuestra salvación. Pero quiero terminar con la historia de un misionero hindú. Dice que su nombre era Sundar Sen. Dice que fue un misionero cristiano de la India que difundió la palabra de Dios entre los pobladores del Tíbet en las cadenas montañosas del Himalaya. Dice que en una ocasión, caminando por las montañas en invierno, dice que iba con su compañero, predicando el evangelio, un misionero. Pero dice que de repente, cuando vieron hacia abajo, vieron a un hombre que se había caído y estaba allá abajo con la nieve encima. Entonces dice que este hombre, Sundar, le dijo a su compañero, deja ir a ayudarle a este hombre, a sacarlo de ahí. Y dice que le dijo el compañero, mira, no vayas, dice, porque si nosotros vamos a ayudarlo, los tres nos vamos a congelar. Pero dice que este hombre, movido por la compasión, dice, se arriesgó. Y le dijo, no, yo voy a ir. Y entonces dice, ok, ¿quieres ir? Ve. Dice que el hombre se fue y el misionero descendió a sacar a este hombre, llegó hacia él, lo sacó, lo puso en su espalda y dice que caminó un gran trecho. Y dice que llegó a un pueblo más cercano lleno de sudor, pero con el hombre en el hombro, lo salvó. Pero dice que de repente tropezó con algo y era el cadáver congelado de su amigo que no había querido acompañarlo. Pero ¿qué salvó a este hombre? Dice que el hecho de llevar esa carga pesada, dice que eso lo hizo sudar tremendamente. Y dice que
el contacto con el cuerpo vivo del hombre, dice que eso los ayudó a poder salir avante de ese lugar. Entonces dice que él recordó las palabras de Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Uno de los discípulos de Sundar le preguntó una vez, ¿cuál es la tarea más difícil de la vida? Sundar respondió, no tener ninguna carga que llevar. Así es que, queridos hermanos y amigos, esta lección nos enseña que debemos de trabajar juntamente con Dios para aliviar el dolor humano. Porque la gente sigue sufriendo, nosotros también sufrimos, pero debemos de salir de nosotros mismos, porque Dios se olvidó de Él mismo para socorrer a los que sufren. Y recuérdense que lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros somos las manos de Dios. Dice, porque Jesús vino a darnos ejemplo, y todo aquel que recibe a Jesús en su corazón es transformado a su semejanza. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, te doy gracias, Señor, porque me has permitido presentar esta lección. Permite, Señor, que lo que hayamos estudiado quede en lo más profundo de nuestros corazones. Bendice a mis hermanos en cualquier lugar donde se encuentren, y también a los amigos que de alguna manera tienen la oportunidad de escuchar este mensaje, bendícelos también. Padre Santo, gracias, perdona nuestros pecados, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos invitarlo a que comparta este material, puesto que es una manera de predicar el Evangelio, que esta es la misión que Jesús nos ha encargado. Y de esa manera podemos aprender, podemos estudiar la palabra de Dios. Esperamos encontrarnos con ustedes la próxima semana para seguir estudiando la palabra de Dios.